porque además así se ve para los terraplanistas. Es esférico. Pongo al norte y aquí. Mira cómo se acerca. ¡Wow! ¡El planeta! Hola geocachers y geocachers. Por fin ha llegado el momento de dedicarnos a estos tutoriales tan aburridos. Pero es que no podemos hacer otra cosa, porque estamos encerrados en casa y lo único que hacemos es aplanar el culo delante del ordenador. Bueno, pero hay quien ha pedido estas cosas, concretamente un tutorial sobre los vuelos virtuales con Google Earth. Comiquino nos lo pidió no hace demasiado tiempo. Y vamos a intentar explicarlo. Me explico fatal, así que os va a resultar muy complicado seguirme. Pero en realidad es muy sencillo. Espero que consigáis entenderlo al final. Y vamos a ello. Bueno, pues estamos en la pantalla principal de Google Earth, en donde, como ya sabéis, se visualizan imágenes de satélite en 3D. Y lo que vamos a hacer es imitar de forma virtual el vuelo de un dron o de una avioneta a baja altura mediante un track de un recorrido que tengamos previamente descargado en el ordenador. Para ello lo que tenemos que hacer en primer lugar es abrir el track, nos vamos al menú principal de arriba, nos vamos a archivo y abrir y se nos abre la ventana donde podemos seleccionar los ficheros y el formato. Hay muchos formatos, como podéis ver aquí, pero nosotros en geocaching utilizamos fundamentalmente los de tipo GPX, que son los que descargamos directamente del GPS o que nos vienen dados por geocaching.com, aunque en ese caso normalmente son exclusivamente waypoints. Pero el problema que tienen los tracks grabados con el GPS es que tienen información de códigos de tiempo. ¿Qué significa esto? Que si reproducimos ese track en Google Earth, lo que nos hace es reproducir el viaje a la misma velocidad que lo hemos hecho en tiempo real. Al grabar un viaje eso no nos interesa, lo que nos interesa es que el vuelo sea lo más homogéneo de velocidad que sea posible. Entonces no nos interesa que tenga códigos de tiempo. Por lo tanto, si usamos un fichero GPX hay que eliminarle esos códigos de tiempo y eso es otra historia, o si no convertirlo a formato Google Earth, concretamente los archivos que tienen extensión KML o KMZ. Que no incluyen los códigos de tiempo, por eso son mucho más interesantes. Vamos a utilizar un formato KML, tenemos aquí este y es el que vamos a seleccionar para este ejemplo. Lo abrimos y cuando se abre, Google Earth directamente hace un zoom a ese track para mostrarlo en su totalidad. Aquí lo tenemos, el que vamos a utilizar de ejemplo. Y en la pestaña de sitios que tenemos aquí en la columna de la izquierda nos aparece en los sitios temporales. Aquí viene el nombre del fichero KML que hemos abierto y las distintas partes que componen ese fichero. La que nos interesa es la del track, obviamente, que está definido por este icono de los puntitos unidos por una línea, que representan waypoints unidos por unas líneas que van definiendo el track. Bien. Pues lo que tenemos que ir a continuación cuando seleccionamos el track es que nos aparece este icono exactamente igual y que es el que nos permite reproducir el viaje. Le damos a clic y entonces el programa automáticamente se va al comienzo de la ruta y la va reproduciendo con los parámetros que tengamos definidos en Google Earth. Como podéis ver ahora aquí en este ejemplo, la elevación del terreno, por ejemplo, es muy exagerada. Entonces vamos a parar esta reproducción del viaje y cambiarle las opciones. Para ello tenemos que mover el cursor en la zona del visor, donde se está reproduciendo el viaje, y nos aparece este control del viaje, donde podemos darle a pausa. Lo pausamos y lo cerramos. Conviene cerrarlo porque si no, algunas de las opciones no aparecen disponibles. Y nos vamos en el menú principal a herramientas y seleccionamos opciones. Son las opciones generales de Google Earth. La primera pestaña es la vista 3D y nos interesa disminuir la exageración de la elevación, que por defecto viene marcado como 1 y como ya habéis visto es muy exagerado en general en todos los casos. En los ejemplos que yo hago selecciono valores en torno a 0,5 o 0,3. Sigue siendo un valor exagerado con respecto a la realidad, pero mucho menos y da un aspecto mucho más agradable.
Y finalmente nos vamos a la pestaña Viajes. Aquí en la sección cuando se crea un viaje desde una línea tenemos los parámetros de ángulo y alcance de la cámara y velocidad del recorrido. Estos son los tres que nos interesa para cambiar la forma en la que se realiza todo el recorrido. El ángulo de inclinación de la cámara 60 suele estar bien, yo se lo suelo poner un poquito más alto, en torno a 70, 65. Y el alcance de la cámara pues se lo podemos reducir de esos 100 metros que no están mal pues a unos 50, 60 metros, que es lo que equivaldría a un vuelo de un dron. La velocidad se la vamos a dejar como está. Y aquí al crear un viaje a partir de un recorrido, en esta sección de la pestaña Viajes, tenemos también un cambio de velocidad, pero esto se refiere a múltiplos del tiempo real y se refiere, por lo tanto, a aquellos recorridos que incluyen códigos de tiempo. No tiene aplicación en el caso que estamos haciendo ahora, donde es un track de Google Earth sin códigos de tiempo. Y finalmente hay un parámetro muy importante que son los segundos entre fotogramas. El valor que viene por defecto de 3 está bien, aunque se lo podemos aumentar o disminuir. No lo recomiendo disminuirlo, mejor subirlo, ya que lo que hace es suavizar el recorrido. Lo que implica este valor es que cuando se incluyen valores de segundos entre fotogramas más altos, se produce un mayor suavizado del recorrido, no haciendo cada curva y cada cambio de dirección en detalle. Por lo tanto, resultan valores mayores en vuelos mucho más fluidos y por lo tanto es recomendable. Así que finalmente le damos a aplicar y aceptar. Y ahora ya podemos volver a dar al icono de reproducir el viaje. Lo hacemos y una vez más Google Earth se va al comienzo del recorrido. Como veis, ha cambiado el ángulo de la cámara y la distancia a la que se encuentra del suelo y empieza a reproducir el viaje. La velocidad no se la hemos cambiado, así que sigue siendo igual. Hará el viaje un poquito más fluido ya que le hemos aumentado ligeramente los segundos entre fotogramas. Y ahora no nos queda otra que esperar a que termine todo el viaje y llegue al final del recorrido. Como podéis ver aquí, va a llegar a una zona con muchos cambios de dirección en el track. Como le hemos cambiado la duración de segundos entre fotogramas, va a hacer mucho más suave ese recorrido y no va a hacer cada una de las curvas que aparecen ahí en esa sección del recorrido. Como veis, ya está terminando el recorrido y cuando llega al final lo que hace es detenerse y mostrarnos otra vez en la parte inferior izquierda el control del viaje. Ahora lo que tenemos que hacer es pulsar en el icono del disquete y se nos abre la ventana para guardar lo que ellos llaman visitas guiadas. Le ponemos el nombre y ponemos prueba vuelo virtual, por ejemplo, y le damos a aceptar. Como veréis a continuación, ese viaje aparece grabado en nuestro fichero KML, listo para reproducir. Cerramos el control y hacemos doble clic en el track para verlo en su conjunto. A continuación lo que tenemos que hacer es ir a herramientas, y seleccionar creador de películas. Aquí nos da la opción de grabar directamente con el teclado y el ratón o seleccionar un viaje guardado. Eso es lo que hemos hecho. Vamos a seleccionar el que hemos guardado, que le hemos llamado prueba vuelo virtual. Aquí nos da la opción de seleccionar el nombre, lo vamos a llamar prueba, elegir el tipo de vídeo. Nosotros elegimos el formato Full HD a 60 fotogramas por segundo. Esto ya es elección de cada uno.
y el tipo de archivo. Os recomiendo utilizar este H264, que es un fichero comprimido y que incluye solo el track de vídeo, que es directamente convertible a MP4. Al fin y al cabo es un MP4 de solo vídeo. La calidad de imagen la dejamos en máxima y aquí le damos a crear película. Como veis, hay un problema y es que aparece el track que hemos seleccionado antes, con lo cual detenemos la grabación y eliminamos el track. También es importante, si aparecen capas que no queremos que se reproduzcan en el vídeo, quitarlas todas. Yo normalmente elimino todas las posibles capas a excepción del relieve, obviamente. Y entonces ahora ya sí podemos ir a herramientas, creador de películas, y con las opciones que hemos seleccionado, crear la película. Como ya estábamos haciéndolo previamente, al dar a crear película nos dice si queremos sobreescribir, le decimos que sí, y como veréis empieza a reproducir el viaje exactamente desde el punto en el que lo hemos dejado. Así que ahora, como podéis ver, se va acercando al punto de comienzo de la ruta y va grabando la película. En la parte inferior tenemos un cuadro que nos muestra el progreso de creación de la película y la opción de detenerlo, que es lo que hemos utilizado antes para cambiar las opciones y que no apareciera el track. Como podéis ver, la creación de la película es mucho más lenta que la grabación del viaje, ya que tiene que ir generando cada uno de los fotogramas 60 por segundo para generar la película, y eso hace que sea bastante lento. ¿Y cuánto de lento? Pues depende de lo largo que sea el track que hemos escogido y de la potencia de procesado de nuestro ordenador, y obviamente también de los parámetros que hemos escogido de resolución y calidad de la película que vayamos a crear. Así que en cualquier caso tenemos tiempo de levantarnos, hacer nuestras necesidades, tomar una cerveza, ver nuestra serie favorita, lo que queramos. La cuestión es ahora esperar a que termine. Como os podéis imaginar, este tipo de vuelos virtuales resultarán mucho mejores en zonas donde haya poca vegetación o donde el camino se pueda ver con facilidad. Si no, prácticamente lo único que vamos a ver no es el camino, sino superficies prácticamente homogéneas de vegetación. Bueno, pues ya llegamos al final del recorrido, se termina de grabar la película en el formato que hayamos decidido y en la localización donde hayamos definido antes, y ya solo nos queda visualizarla con nuestro visualizador de vídeos favorito y comprobar que todo ha salido correctamente. En principio no tendría por qué haber fallos adicionales. De todas formas, esto no siempre funciona perfectamente y a veces es cuestión de prueba y error hasta que damos con la tecla para conseguir el formato y la visualización que nosotros deseamos. Bueno, pues eso es todo, amigos. Espero que os hayáis enterado de algo y si os ha gustado, pues suscribiros al canal, que es lo que dicen todos los youtubers. No voy a ser yo menos. Pues vale, hasta la próxima.